Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos. Buenos días. Buenos días, Exa. Buenos días, profe. Buenos días, Alan. Bien, muchachos, gracias por la espera. Buen día a todos. Bienvenidos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy con el tema para el resto del curso. Se llama electrodinámica. Lo que hemos visto hasta el día de hoy es electrostática y juntos la electrostática y la electrodinámica conforman la electricidad, que es una parte de la física que se encarga del estudio de las cargas eléctricas y sus fenómenos. En este caso, la electrodinámica que vamos a revisar, pues es un tema que ustedes ya también de alguna manera conocen y saben porque son ustedes de telecomunicaciones, de tal suerte que ya han trabajado con esto en su materia de electrotecnia y seguramente no tienen ningún problema en identificar lo que tenemos aquí en las imágenes. ¿Me pueden decir qué es lo que tenemos aquí representados en las imágenes, muchachos? Resistencias, Capacitores. capacitores. Resistencias. Parecen capacitores, pero también son resistencias. Todo lo que tenemos aquí son resistencias, son resistores. Los de la izquierda son resistores fijos. Estos que tienen aquí alargados las puntas también son resistores fijos. Y los que tienen esta forma de cilindro son resistores variables. Incluso aquí tenemos un fotorresistor, que es una aplicación muy específica de los resistores. Y los otros que se parecen más a los capacitores también son resistores, pero son bajo otra tecnología, ¿no? Esas lunetitas en color azul y negro de la derecha, pero todos son resistores en sí. Dependiendo de la aplicación, pues se utilizarán unos u otros, ¿no? Los resistores fijos, pues cuando se requiere un valor fijo. Cuando se requiere un valor variable de resistencia, pues se utilizan los resistores variables o los reóstatos que también les llaman. Pero todos se utilizan, básicamente se utiliza la misma propiedad, que es la resistencia o la oposición al paso de la corriente eléctrica, que es lo que vamos a revisar en los próximos minutos y días. Entonces, muchachos, la parte de esta parte del curso que vamos a revisar se llama electrodinámica, y la raíz de esta palabra, pues, me refiere, la primera parte que dice electro, me refiere a los electrones precisamente, que son las partículas que tienen de alguna manera movimiento en la materia. Y dinámica se refiere precisamente al movimiento de esos electrones. Entonces la electrodinámica se refiere a esa parte de la física que estudia el movimiento de los electrones o el movimiento continuo de los electrones y los fenómenos que pues tienen que ver con eso.
Y en este caso vamos a revisar el día de hoy estos conceptos básicos que tienen que ver con con este tema que es la electrodinámica, que ustedes seguramente han escuchado ya. La corriente, me refiero a la corriente eléctrica, la densidad de corriente eléctrica, la resistencia, la resistividad, la conductividad y la conductancia. Vamos a ver hasta dónde podemos avanzar en esta sesión. Pero, muchachos, ustedes están relacionados con estos temas. ¿Alguien me puede definir o me puede decir cómo está definida la corriente eléctrica? ¿Qué es una corriente eléctrica? Muchachos, ¿alguien sabe? ¿Ha escuchado? ¿Ya han platicado por ahí? ¿Qué es una corriente eléctrica? Puede ser uno, no necesitan ser todos. ¿El flujo de electrones? ¿En qué, perdón? ¿El flujo de electrones? El flujo de electrones. Muy bien, así es precisamente como se define una corriente eléctrica, un flujo de electrones. Un flujo significa un movimiento continuo de electrones. Hasta ahorita habíamos visto en los temas pasados una movilidad de los electrones pues limitada, porque solamente se veía que los electrones se movían de un material a otro, por ejemplo, cuando electrizábamos un cuerpo, pero no pasaban de ahí, solamente pasaban de un cuerpo al otro, o se reacomodaban en el mismo cuerpo. En el mejor de los casos, cuando cargábamos un capacitor, se movían de una placa a la otra, pero una vez que habían llegado a ese punto, pues ya dejaban de moverse. Entonces, el movimiento era limitado de esos electrones. En esta parte del curso vamos a estudiar precisamente otro fenómeno que es el movimiento continuo de esos electrones, el movimiento constante y permanente de esos electrones. Y eso se refiere a la electrodinámica. Entonces, la corriente precisamente es ese flujo, ese movimiento continuo de electrones en una misma dirección, la corriente eléctrica. Y entonces vamos a empezar a definir eso, muchachos, cómo calculamos una corriente eléctrica, cómo está, bueno, la definición la acabamos de nombrar. La corriente eléctrica es precisamente un flujo continuo, un movimiento continuo de electrones. Tenemos aquí este esquema el cual vamos a utilizar para tratar de representar eso. Tenemos esto que está aquí dibujado como un cilindro, propiamente representa un conductor eléctrico, es decir, un material que tiene la propiedad de permitir el paso de los electrones. Recuerden que eso es un conductor, un material que permite el paso o el movimiento de los electrones a través de él. Entonces, pero en este caso, este material, de manera normal o de manera natural, pues tiene sus cargas positivas y negativas y están ahí presentes, pero no se están moviendo. Es decir, por todo lo largo del material hay cargas eléctricas positivas y negativas. Recuerden que las que tienen de alguna manera cierta movilidad son las negativas porque son electrones que están separados del núcleo, que son los que tienen de alguna manera la posibilidad en su momento de moverse a través del material. Entonces, todo esto que estoy representando son electrones que están de manera natural presentes en este material, pero relativamente estables o relativamente fijos en este material, no se están moviendo, sino alrededor de sus propios núcleos. Y entonces su movimiento no es limitado, es alrededor de sus propios núcleos y están atados a ellos. Y entonces, si nosotros requerimos que esto se vuelva una corriente continua, necesitamos que estos electrones se movilicen y se movilicen todos en una misma dirección. ¿Alguna idea que tengo que hacer para que eso suceda, muchachos? Cualquier idea es buena. Puede no ser la adecuada, pero todas son buenas. ¿Alguien me puede dar una idea? ¿Qué tenemos que hacer para que esos electrones se muevan en alguna Meterle dirección? una carga positiva. Perdón, otra vez, Meterle una carga positiva para que haya el choque y empiece a moverse. meter una carga positiva. A ver si otra idea. Va más o menos una idea. ¿Energizarlos? ¿Conectarlo en una pila? Energizarlos, conectar una pila. Efectivamente, eso también tiene que ver con lo que nos decía ahí.
Jaciel. Entonces, poner una carga positiva, energizarlo, poner una pila, efectivamente, pues nosotros para lograr que estos electrones se muevan todos en una dirección, lo que tenemos que hacer es de alguna manera forzarlos a moverse. Para forzarlos a moverse, lo que tenemos que hacer es aplicar una diferencia de potencial entre sus extremos. Y una diferencia de potencial, pues corresponde a precisamente colocar una pila, decían por ahí una pila, o energizarlo. Y esto es precisamente, pues, cuando yo aplico una diferencia de potencial a un voltaje, ocasiono que estos electrones puedan moverse. Recuerden que cuando vimos la definición de la diferencia de potencial, decíamos que la comparábamos con un tanque, dos tanques de agua que tenían diferente nivel. Y entonces, cuando hacemos eso, ocasionamos que estas cargas negativas o electrones se empiecen a mover en una cierta dirección. En este caso, digamos que van del borne negativo al borne positivo, o al revés, como sea. Después veremos que hay unas direcciones definidas, pero bueno, lo que hacemos cuando colocamos una diferencia de potencial es lograr que estas cargas empiecen a moverse, dejen de estar estáticas girando alrededor de sus núcleos y empiezan a moverse a través de estos conductores y eventualmente a través de esta pila, de esta fuente. Esto que tenemos aquí abajo, digamos, es una representación de una batería. Y entonces, cuando la colocamos, aplicamos una diferencia de potencial, es decir, hacemos la posibilidad de que estos se empiecen a mover en forma, digamos, ordenada en una sola dirección, y entonces se convierta en un flujo continuo de cargas eléctricas. Y entonces, al energizar, dijimos, ese circuito, al aplicarle una diferencia de potencial a un voltaje, logramos que estas cargas se empiecen a movilizar y se muevan de manera continua. Mientras esté aplicado este voltaje aquí, estas cargas van a permanecer moviéndose en el circuito, y ese movimiento continuo y constante de esas cargas van a establecer lo que se llama una corriente eléctrica, un flujo continuo de cargas eléctricas, una corriente eléctrica. Y como es de su conocimiento, pues la corriente eléctrica tiene una representación única. ¿Cómo representamos una corriente eléctrica, muchachos? ¿Con qué letra? ¿Recuerdan? Con la letra I. Con la letra I. Estas cargas que están moviéndose, aquí las representamos con esta letra I. Eso representa una corriente eléctrica. Entonces, esta corriente eléctrica la tenemos definida precisamente por esta letra I mayúscula. Esta es una corriente eléctrica. Y bueno, resulta que lo que está pasando aquí es que estas cargas, estos electrones se están moviendo y de alguna manera pues están atravesando este material. Están atravesando este material en un determinado punto. Si yo fijo la vista en este punto, aquí yo pudiera observar, me quedara viendo este conductor y pudiera ver estas cargas precisamente moviéndose, vería que atraviesan una cierta cantidad de cargas durante una cierta cantidad de tiempo. Entonces, si yo me quedo una cierta cantidad de tiempo observando aquí y puedo ver cuántas cargas pasan durante un cierto tiempo en a través de este punto, cruzan este punto del conductor. Entonces yo puedo determinar esta cantidad física que se llama la corriente eléctrica, simplemente haciendo la relación entre la carga o la cantidad de cargas que pasan por ahí durante el tiempo que permanezco observando ese paso de las cargas. Entonces, esta es la forma en que yo puedo determinar una corriente eléctrica, viendo cuántas cargas pasan en la unidad de tiempo. Si esa es la razón o la forma de determinar esta corriente eléctrica, muchachos, ¿cuáles son las unidades que tiene esta corriente eléctrica? ¿En qué medimos la carga eléctrica de manera regular en el sistema internacional? ¿En qué medimos la carga, muchachos?
Con coulombs. En coulombs. ¿Y el tiempo? En segundos. Segundos. Y ustedes conocen y saben cómo se llama esta unidad de la corriente, cómo se denomina a la unidad de la corriente eléctrica. Amperio. Ampere o amperio. Entonces, coulombs por segundo son amperes o amperio. Yo, a lo mejor es una mala costumbre, suelo llamarles amperes o amperes, pero la forma más correcta es amperio, y las dos son igualmente útiles. Pues si nos referimos como amperios o como amperes o como amperes, no entendemos que se trata de una corriente eléctrica. Entonces, un ampere son coulombs por segundo. Cuando hacemos que pase un coulomb en un segundo aquí, entonces tendremos, tendremos una corriente de un amperio, ¿no? Vamos a ver, a recordar en este punto, vamos a recordar que conocemos y sabemos desde el inicio de este curso que un coulomb de carga eléctrica tiene una cierta equivalencia en cuanto a electrones. ¿Alguien se acuerda cuánto es un coulomb de carga eléctrica expresado en electrones? ¿Cuántos electrones conforman un coulomb de carga eléctrica? ¿Alguien se acuerda? Lo puede checar por ahí en sus apuntes. Puede preguntar a Google cuánto vale un coulomb de carga eléctrica en electrones. ¿Era 6.018 electrones? No, por ahí sí, 6 punto y algo, pero no 18. ¿Sería ¿Alguna otra? 6.25 por 10 a la 18? Ajá, muy bien. 6.25 por 10 a la 18 electrones. Por 10 a la 18. 10 a la 18 es un número muy grande. No sé si se llaman trillones esto. Me parece que sí. Habría que hacerlas. Tratar de leer ese número con 18 ceros. Entonces, pero esos son. Un coulomb son tantos como todos estos electrones. Entonces, vamos a suponer el caso de que aquí estoy detenido en este punto observando estos electrones atravesar este conductor eléctrico durante 5 segundos, por ejemplo. Durante 5 segundos me permanezco observando y en ese tiempo yo observo que por aquí pasan tantos electrones como, vamos a ponerle como 62.5 por 10 a la 18 electrones. Entonces estoy suponiendo que veo pasar aquí 62.5 trillones de electrones y mientras estoy observando este paso de los electrones durante 5 segundos. Y entonces si yo hago eso, pues puedo determinar sin ningún problema esta cantidad física que se llama la corriente eléctrica, porque sé que la corriente eléctrica pues va a ser la cantidad de cargas que atraviesan en un determinado tiempo por este punto donde yo estoy observando ese paso de las cargas. Esto que tengo aquí arriba es la carga, nada más que está expresado en electrones. Y este tiempo está expresado en segundos, entonces, pues si necesito calcular esta cantidad física que es la corriente eléctrica, pues simplemente sustituyo la carga, pero la carga la necesito expresar no en electrones, sino en coulombs. Entonces, pues no me sirve así como está, necesito expresar esta carga en coulombs. ¿Qué tengo que hacer para expresar esa carga en coulombs, muchachos? ¿Una idea? Una conversión. Una conversión, muy bien. Si tengo 62.5 por 10 a la 18 electrones, ¿cuánto me representarían eso en coulombs? Pues hago una conversión. Tengo aquí 62.5 18 electrones. Necesito expresar esto en coulombs. Y eso equivale a cierta cantidad de electrones. ¿Qué pongo Serían arriba y qué 10, pongo ¿no, abajo? profe?
Sí, pero ¿qué pongo arriba? Para hacer esta conversión, ¿qué pongo arriba y qué pongo abajo? Un culombio. Bueno, un coulomb. ¿Sí? Y abajo son 6.25 por 10 a la 18 electrones. Y así hago la conversión. Esa es la conversión correcta, ¿no? A lo mejor se puede hacer más fácil, más rápido, o ustedes ya lo dominan, pero digo, la pongo para que no quede lugar a dudas de dónde sale esto. Si hago esta operación, me quedan 62.5 por 10 a la 18. 62.5 por 10 a la 18 electrones. Bueno, ya ni siquiera pongo eso. 10 a la 18 coulombs, porque aquí los electrones ya se eliminaron con estos electrones de abajo. Entre 6.25 por 10 a la 18. 10 a la 18. ¿Y qué me da como resultado esto, muchachos? 10. 10 ¿qué? 10 coulomb. 10 coulombs. 10 coulombs. Entonces ahora sí ya tengo mi cantidad de carga expresada en coulombs. Entonces ahora sí la sustituyo aquí. Tengo 10 coulombs. Y veo que esos 10 coulombs atraviesan ese punto donde estaba yo observando en 5 segundos. Y entonces puedo determinar la corriente eléctrica que pasa por ese conductor. Si hago esta relación, 10 entre 5 van a ser 2 coulombs por segundo. Es decir, la corriente va a ser de 2 amperes, 2 amperios o 2. Normalmente vamos a utilizar la letra A, pero podemos usar AMP, a veces para no confundir con el área. Es válido escribir completamente amperes o simplemente poner A. Las tres son válidas, pues. Entonces, esta sería la corriente eléctrica que está atravesando este conductor. Si es que pasan toda esa cantidad de electrones en ese tiempo. Y bueno, de esa manera podemos encontrar la relación o el valor de esa corriente eléctrica. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿No? Bien, entonces, es el primer concepto de la corriente eléctrica. Después, un concepto muy relacionado, perdón, muy relacionado con esa corriente eléctrica, es el que sigue, que es la densidad de corriente eléctrica. La densidad de corriente eléctrica es una cantidad física que vamos a determinar, bueno, la vamos a nombrar o identificar con una letra J mayúscula. Y esta densidad de corriente eléctrica es simplemente una relación entre la corriente eléctrica que atraviesa un conductor, más bien que atraviesa una unidad de área en un conductor. Esto es, esta corriente eléctrica que está aquí pasando, esta cantidad de electrones que están pasando por este conductor en un determinado tiempo, están realmente atravesando esta superficie del conductor. Voy a ponerlo con esta superficie del conductor está siendo atravesada por estos electrones impulsadas por esa fuente, pero finalmente aquí hay un área que está siendo atravesada por esos conductores, por esos electrones, perdón. Un área de este conductor, una sección transversal de este conductor. Si pudiéramos cortar ese conductor, veríamos ahí aparecer esa área. Y entonces cuando tenemos esa situación, una cierta cantidad de amperes atravesando una determinada área, entonces podemos determinar esta cantidad física que se llama la densidad de corriente eléctrica. Densidad de corriente eléctrica. Y simplemente será la relación entre la corriente eléctrica que circula por ese conductor, entre el área de sección transversal de ese conductor. Vamos a suponer que esta área, muchachos, vamos a suponer por un momento que esta área
tiene un valor de 2 centímetros cuadrados. De alguna manera podemos determinar esa área y su valor es este. Este es el área de este conductor. Y entonces, si necesitamos determinar la densidad de corriente eléctrica, recordemos que eso va a ser simplemente la corriente entre la unidad de área. La corriente que para este ejercicio específico dijimos que es una corriente de 2 amperes entre el área que dijimos que es de 2 centímetros cuadrados. Muchachos, amperes es una unidad en el sistema internacional. El área también la tengo que expresar en una unidad del sistema internacional. La pregunta es, ¿en qué unidad del sistema internacional mido un área o expreso un área? ¿En metros cuadrados? En metros cuadrados. Entonces, estos 2 centímetros cuadrados yo los tengo que expresar en metros cuadrados. ¿Cuántos son 2 centímetros cuadrados expresados en metros cuadrados? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo paso de centímetros cuadrados a metros cuadrados? 2 por 10 a la menos 2. Eso es si pasara de metros lineales, de centímetros lineales a metros lineales, pero en este caso son cuadrados. Sería a la -4. A la -4, efectivamente. Entonces recuerden que son en dos dimensiones, es por 10 a la -4. Muy bien, entonces estos mismos 2 centímetros serían 2 por 10 a la -4 metros cuadrados. Expresado en metros cuadrados es la forma simple. Podríamos hacer una conversión para pasar de los centímetros a los metros cuadrados y llegaríamos a este mismo valor, pero la forma fácil es recordar que si queremos pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados es multiplicar por 10 a la -4, o dividir entre 10.000, que es lo mismo. Entonces, en este caso, el área sería de 2 por 10 a la -4 metros cuadrados. Y entonces podríamos obtener una densidad de corriente haciendo simplemente esta relación. 2 entre 2 me va a dar 1. Y este 10 a la -4, como está en el denominador, al subir al numerador, cambia de signo, me queda 1 por 10. Y me queda 10 a la 4, ¿no? 2 por 10 a la 4. Y las unidades son amperes por metro cuadrado. Este número, 1 por 10 a las 4, quiere decir que tengo que agregarle 4 ceros. Es decir, serían 10.000 amperes por metro cuadrado. ¿Cómo puedo interpretar ese resultado, muchachos? Pues puedo decir que si yo tuviera un área de 1 metro cuadrado, si este conductor tuviera un área de sección transversal de 1 metro cuadrado, pues por ahí estarían pasando 10.000 amperes. Pero como solamente tiene un área de 2 centímetros cuadrados, pues solamente pasan 2 amperes por ahí. Y así la podríamos interpretar. Entonces, pues ya está. Ahí está la densidad de corriente eléctrica. ¿Qué pasaría, muchachos, si en lugar de tener un área de 2 centímetros cuadrados, este conductor tuviera un área más pequeña, digamos de la mitad de 1 centímetro cuadrado? ¿Cómo sería esta densidad de corriente? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor, ¿verdad? Porque tendríamos que dividir 2 entre 1 y me daría 2 por 10 a la -4, es decir, sería el doble de densidad, porque la misma corriente estaría pasando por un área que es la mitad de tamaño. Esto es solamente para que veamos la relación que existe entre estos 3 parámetros. En la densidad de corriente, perdón, en la densidad de corriente eléctrica, pues la densidad es directamente proporcional a la corriente. Desde luego, si aumenta la corriente, aumenta la densidad. Si disminuye la corriente, disminuye la densidad. Y es inversamente proporcional al área. Si aumenta el área, pues disminuye la densidad de corriente. Si disminuye el área, aumenta la densidad de corriente. Y aquí tenemos los dos primeros conceptos, que son la corriente eléctrica y la densidad de corriente eléctrica. La corriente eléctrica se mide en coulombs por segundo o amperios. La densidad de corriente eléctrica en amperes por metro cuadrado. La unidad de corriente en unidad de área. Muchachos, hasta aquí, corriente y densidad de corriente. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Profe. ¿No? profe.
¿Vamos entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Vale, entonces este conductor lo podemos asimilar, lo podemos visualizar de manera similar a como si fuera una tubería, un tubo. Pero como todo, como toda cosa en la vida no es perfecta, entonces este tubo pues puede tener como ciertas protuberancias o ciertas rebabas aquí internamente, de tal manera que pues los electrones van a pasar por aquí, pero no van a pasar tan libremente como quisieran, porque de alguna manera el propio material de que está hecho este conductor pues tiene ciertas características o ciertas propiedades que van a afectar este movimiento de los electrones. Si lo viéramos y lo imagináramos como una vena, una arteria en nuestro cuerpo, y sabemos que pues lo que a veces comemos y no es sano, ocasiona que se vaya acumulando grasa en las paredes de nuestras venas. Esto podría ser el equivalente, ¿no? Estos bordes aquí, estas salientes dentro del conductor podría ser la grasa que impide que nuestro conductor, que nuestra sangre circule en las venas. Y en este caso, estas protuberancias o estas imperfecciones dentro del conductor, pues de alguna manera se oponen al movimiento de estos electrones a través de este material. Y eso se constituye en una propiedad de este conductor que se denomina la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, muchachos, que simbolizamos con la letra R, ustedes ya lo saben, con la letra R mayúscula, y es precisamente esta propiedad que de alguna manera se opone a la circulación de estos electrones a través de este mismo material. Pero esta resistencia eléctrica, que simbolizamos con la letra R, tiene mucho que ver con estas imperfecciones dentro del conductor, que esas están de alguna manera identificadas como una propiedad del material, que se llama su resistividad, que se simboliza con esta letra griega, que se llama Rho, que ya hemos usado en algunas otras partes de este curso y del curso anterior, por ejemplo, para la densidad. En este caso, la resistividad de un material también se simboliza con esta letra griega que se llama Rho. Voy a escribir su nombre aquí, su nombre de la letra griega es Rho. Y entonces existe una relación entre esta resistividad, que es una propiedad del material, y esta resistencia, que es una característica que se opone al movimiento de los electrones en este material. Y bueno, todo eso tiene que ver también con esta área, con este área que es el área que tiene disponible para que los electrones pasen. Pero además, a ver si no me encimo demasiado, tiene que ver con qué tan largo sea este conductor. Todo esto interviene en esta resistividad. Muchachos, ustedes saben y conocen en qué se mide la resistencia, muchachos, la resistencia eléctrica. En ohms. En ohms. Y podemos escribir el nombre de esa unidad así, simplemente como ohms, o la podemos expresar con un símbolo, que es esta letra griega también que se llama omega. La resistividad es una característica del material que tiene para cierta longitud, para cada cierta de longitud tiene una resistencia específica. Esto es, la resistividad tiene unas unidades que se llaman ohms por metro. O sea, cada metro de este material tiene una cierta cantidad de ohms. Ese es lo que se llama la resistividad. Y entonces, la relación que existe entre estos 4 parámetros, que es la resistencia, el área, la longitud y la resistividad, nos permite determinar la resistencia eléctrica de un conductor a partir de las propiedades físicas de ese conductor. Es decir, la resistencia eléctrica de ese conductor va a depender
de la propiedad de ese material, que es la resistividad. Pero además depende directamente de qué tan largo sea ese conductor y depende inversamente de qué tan grande sea esta área o qué tan pequeña sea esta área por la que atraviesan los electrones este conductor. Entonces, de esta manera podemos determinar fácilmente la resistencia de este conductor, es decir, la oposición que va a tener a la circulación de una corriente eléctrica cuando se le alimente con una fuente, cuando se le obligue a que los electrones se muevan a través de él. Entonces, muchachos, pues esta es la forma en que podemos calcular esta resistencia. Vamos a ver si suponemos que aquí, por ejemplo, vamos a darle un valor aquí, un valor de 2 ohms, por ejemplo, a la resistividad, 2 ohms por metro, a la resistividad de este material. Y vamos a suponer, ya tenemos aquí los datos de que tiene 2 centímetros de longitud, digo 2 centímetros de área de sección transversal. Y vamos a suponer una longitud, por ejemplo, de, no sé, se me ocurre de 8 metros o de 10 metros. Tengo 10 metros de conductor. Vamos a determinar este conductor, si fuera un conductor de 10 metros de largo, hecho de un cierto material que tiene una característica denominada resistividad de 2 ohms por metro, vamos a determinar cuánta resistencia tiene. Esto es, van a ser su resistividad, que es 2 ohms por metro, por su longitud, que son 10 metros, dividido entre su área de sección transversal, pero esa va a estar expresada en metros, que dijimos que eran 2 por 10 a la menos 4 metros. 2 por 10 a la menos 4 metros. Y entonces, si hacemos esta operación, muchachos, perdón, 2 por 10 a los 4 metros cuadrados. Si hacemos esta operación, resulta que esto es 2 por 10, me va a dar 20. 20 ohms por metro cuadrado, dividido entre 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y entonces, resulta que la resistencia de este conductor de 10 metros va a ser de 20 entre 2, me va a dar 10. Este 10 a la menos 4, al subir al numerador se queda 10 a la 4. Y lo único que me quedan aquí son ohms. 10 por 10 a la menos 4 ohms. Digo, 10 a la 4 ohms. Esos son 10 y otros 4 ceros. A ver. 100,000, ¿no? 100,000. 100,000, ¿no? Podría ser entonces 100,000. 100,000 ohms. Pero como esta cantidad es muy grande, puedo utilizar algún múltiplo para poder expresar esto. ¿Qué podría ya sustituir en lugar de esos 3 ceros? 100K. 100K, muy bien. En lugar de 1000, podría usar K. Entonces tendría que una resistencia de 100 kilo ohms. Y así podría expresar esta resistencia como una resistencia de 100 kilo ohms. Entonces, nos queda menos de un minuto, muchachos. Les voy a pedir que nos reconectemos unos segunditos más para terminar, nada más para redondear esta sesión. Para registrar la participación, por favor. Los espero en cuanto termine esta sesión. Vamos a ver que para el caso de la resistencia, pues de manera análoga como tuvimos en la capacitancia o en la carga, podemos tener múltiplos o submúltiplos. Vamos a recordar esa parte nada más ahorita que nos reconectemos, por favor. Los espero, muchachos, para continuar y cerrar con esta sesión. Sí, profe. ¿Vale?